Hola niños, vamos a realizar el curso de química, donde vamos a ver el tema denominado unidades químicas de masa, lo cual está dividido en dos partes. En la primera parte, unidades químicas, vamos a hablar de la unidad de masa atómica, o sea, referente al átomo, a uno solo, y luego a la unidad de masa molecular. Recuerden que una molécula es la unión de varios átomos. Un átomo es solo, una molécula es la unión de varios átomos. Entonces, vamos a iniciar. Como los átomos y moléculas son partículas sumamente pequeñas, los químicos han visto la necesidad de utilizar unidades que nos indiquen la masa de estos. Iniciando con la unidad masa atómica, como les dije, esta primera parte, la masa atómica lo vamos a abreviar como MA, como pueden verlo en la pantalla. La masa atómica expresa la masa promedio de los átomos en UMA. ¿Qué significa UMA? Significa unidad de masa atómica. O sea, expresa la masa promedio de los átomos en unidad de masa atómica. Las principales masas atómicas son las siguientes. En el caso del carbono, tiene 12 unidades de masa atómica. El hidrógeno, solo una unidad de masa atómica. El oxígeno, 16. El nitrógeno, 14. ¿De acuerdo? Ahora, estas unidades de masa atómica ya están definidas. ¿En dónde? En la tabla periódica. Quizás no hemos visto una tabla periódica donde se indica específicamente la unidad de masa atómica, porque lo que sí habíamos visto es el peso atómico, ¿no? O número atómico, pero eso es otra cosa. El número atómico es diferente que masa atómica. Vamos a ver dónde se encuentran las masas atómicas en la tabla periódica para que tengan una idea. Acá tenemos la tabla periódica de los elementos, sino que adicionalmente a ello está indicando también la masa atómica de cada uno de los elementos. Recordemos que este numerito un poquito más grande que figuraba ahí era el peso atómico, ¿no? O número atómico. Por ejemplo, del hidrógeno es 1, el litio es 3, del galio 31, el manganeso 25, del oxígeno 8 y así sucesivamente. Pero la masa o la unidad de masa atómica, ¿dónde va a estar definida? Al otro lado, al lado derecho, en esta tabla de aquí. Esa es la unidad de masa atómica de cada uno de los elementos, lo cual está expresado en números decimales. Como pueden darse cuenta. Bueno, en este caso no está una coma, pero está un punto, es un número decimal. Pero para los ejercicios nosotros vamos a redondear esos números. Y en la clase de decimales también vimos redondeo de números decimales, ¿cierto? Entonces también vamos a ver el redondeo de números decimales. Perdón, de estos números decimales que representan la masa atómica. ¿De acuerdo? Entonces vamos a regresar. Mejor dicho, vamos a trabajar con números enteros. Para que no tengan dificultades para poder hallar los resultados de los ejercicios que se van a plantear. Vamos a regresar entonces a la tabla. Vamos a salir de aquí de la tabla un ratito. Listo, acá estamos nuevamente. Ya hemos definido qué es masa atómica entonces. Ya no se confunden con peso atómico. No cuál va a estar expresado en estas unidades. UMA, que es unidad de masa atómica. Ahora, número 2. Las masas atómicas de algunos elementos resultan de sus isótopos. ¿Qué eran los isótopos? Son átomos de un mismo elemento, por lo tanto poseen el mismo número atómico, pero diferente número de masa y número de neutrones. Estos son los átomos isótopos, que poseen el mismo número atómico, no masa atómica, número atómico. Por ejemplo, acá tenemos los isótopos del hidrógeno. Los isótopos del hidrógeno son estos tres. Son el mismo elemento, pero con diferentes números de masa y diferentes números de neutrones también. Lo único que tienen igual que es el número atómico. Y por eso reciben otro nombre. En este caso, el hidrógeno, con este número de masa, tiene el nombre de protio. El segundo, que tiene número de masa 2, se llama deuterio. Y el otro se llama tritio. También tenemos isótopos del carbono, al igual que el hidrógeno, ¿no? En este caso tenemos al carbono 12, así nada más se le llama, carbono 12. Al carbono 13, acá es la letra C, disculpen, se ha puesto H. C. Ya, la letra C de carbono, ya es carbono 13 y carbono 14. ¿De acuerdo? Seguimos bajando. Acá también indicamos otras masas atómicas ya definidas en la tabla periódica, las cuales ya se encuentran redondeadas, mejor dicho, que se encuentran expresadas en números enteros y no en decimales. Por ejemplo, el fósforo. Su unidad de masa atómica es 31, del azufre 32, del sodio 23, potasio 39, del calcio 40 y del aluminio
27 unidades de masa atómica. ¿No? Son algunas masas atómicas que quizás debamos memorizar o aprender, ya que son algunos elementos muy conocidos para todos nosotros. Entonces, una vez hablado ahora de lo que es la masa atómica, ya hemos visto qué es, ¿no? Que es, en conclusión, la masa promedio de los átomos en unidad de masa atómica. Esa es la unidad de medida. Entonces vamos a pasar ahora a la segunda parte, en unidades químicas de masa, la segunda parte, ¿ok? Y acá estamos con la segunda parte ya. Ahora, como sabemos las masas atómicas de cada elemento químico, ahora vamos a aprender a hallar las masas moleculares, como le dije a un inicio de la clase. Un átomo solamente es un elemento. Moléculas es la unión de varios átomos, o sea, de varios de los elementos. ¿Qué es una molécula, por ejemplo? El agua es una molécula. ¿Por qué? Porque está unido dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, que es el H2O. Esa es una molécula. Y un átomo simplemente es el hidrógeno, puede ser, muy aparte el hierro, el cobre, el potasio, el azufre, etc. ¿Qué es la masa molecular o cómo se halla? Acá lo tenemos. La masa molecular representado con la letra M, con una línea en la parte de arriba, ya como ven aquí en la pantalla, se halla sumando las masas atómicas de los elementos que forman a la molécula en sí. Por ejemplo, acá visualizamos un ejemplo en pantalla. Me piden determinar la masa molecular del H2O, o mejor dicho, del agua. ¿Cómo lo hallo eso? Lo voy a separar. Voy a poner acá al hidrógeno solito. Acá está el hidrógeno, lo pongo acá solito. Y el oxígeno solito también. Ahora veo en el compuesto. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? ¿Cómo sé cuántos hay? Por el numerito que está abajo del elemento. Acá, ¿cuántos átomos hay? 2. Entonces coloco 12. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Como no tiene número, nosotros tenemos que entender que acá es 1. No que no se coloca, porque eso es evidente. Ya de 2 para arriba se empieza a colocar. Ya, pero cuando no tienes, es 1. Por eso aquí colocamos 1 en oxígeno. Una vez que identificamos cuántos átomos tiene la molécula, multiplicamos por su masa atómica. En este caso, la masa atómica del hidrógeno, está en la tabla periódica también, va a ser igual a 1. Por eso hemos colocado acá por 1. Multiplicamos la cantidad de hidrógenos por esa masa atómica, 2 por 1. Igual, multiplicamos la cantidad de átomos de oxígeno por esa masa atómica del oxígeno. El oxígeno, su masa atómica es 16. ¿De acuerdo? 16. Siempre va a ser 16 su masa atómica. Luego multiplicamos 2 por 1 es 2. 1 por 16, 16. Sumamos esos dos resultados. 2 más 16, 18. ¿18 qué? 18 unidades de masa atómica. Y ese viene a ser, ¿qué cosa? La masa molecular. Así de simple. Acá tengo otro ejemplo. Determina la masa molecular del dióxido de carbono, o sea, el CO2. Acá lo tenemos en la pantalla, ¿no? El CO2. Ahora vamos a agrandar un poco, quizás no se nota muy bien. Ahí está. ¿Qué hago? Como hice anteriormente, voy a separar. Pongo el carbono en este caso, porque este compuesto está terminado por carbono. Lo coloco aquí. Y oxígeno. Lo coloco aquí. ¿De acuerdo? Ahora identifico, como en el caso anterior, cuántos átomos de cada elemento hay. ¿Cuántos átomos hay? Como no tiene, significa que es uno, o sea, uno nada más hay. Y del oxígeno, ¿cuántos hay? 2, claramente está el numerito ahí, ¿no? 2, coloco 2. Y lo multiplico por su unidad de masa atómica, que normalmente quizás me lo dan de dato. En este caso, como es un ejercicio, yo lo estoy colocando. En este caso, la masa atómica del carbono va a ser 12. La masa atómica del oxígeno va a ser 16. Siempre vamos a mantener esa masa atómica. Multiplicamos 1 por 12 es 12, y 2 por 16 32. Y sumamos esos dos resultados, 12 más 32 es 44 unidades de masa atómica. Entonces, ese viene a ser la masa molecular del dióxido de carbono, el CO2. Un ejercicio más. Acá tenemos, o me piden, determinar la masa molecular del amoníaco, el NH3. Bueno, es un nombre original, nombre común, el NH3. O también podemos llamarlo, de acuerdo a como hemos aprendido, el tridruro de nitrógeno, ¿no? Pero ya, vamos entonces. Vamos a calcular la masa molecular. Separamos, ponemos nitrógeno e hidrógeno, perdón, nitrógeno e hidrógeno, ¿cierto? Ahora identificamos cuántos átomos hay de cada uno. El nitrógeno, cuando tiene números, se entiende que es uno, ponemos uno. De hidrógeno,
Ya el nitrógeno que eliges 1 y del hidrógeno es 3, porque acá me dice que hay 3. Multiplicamos por sus masas atómicas, el nitrógeno es 14 y del hidrógeno es 1. 1 por 14 es 14, 3 por 1 es 3. 14 más 3 es 17, ¿qué cosa? Unidades de masa atómica. Entonces, esa es la masa molecular del amoníaco, del NH3. Ahora, si se preguntan nuevamente para decirles, ¿de dónde salen estos datos? Van a decir, el 14, ¿cómo sé que es 1? Eso normalmente me lo dan de datos, ¿ya? O lo puedo ubicar en la tabla periódica. Pero normalmente lo voy a dar de datos, porque en la tabla periódica están decimales, ¿ya? Acá están, esos dos. Entonces, niños, eso sería todo por el día de hoy. Hemos visto lo que consta a masa atómica y masa molecular. Eso sería todo por el día de hoy. Cuídense porque el día que tengan me la consultan por favor. Hasta luego.